Muni, hay noticias en Colombia que tienen que ver con el presidente Juan Manuel Santos. Hace algunas semanas el senador Juan Manuel Galán, que es hijo de Luis Carlos Galán, un líder liberal asesinado hace 25 años, el 18 de agosto de 1989, un hombre que seguramente iba a llegar a la presidencia de la República, según dice la gente que entiende de política colombiana, pues Juan Manuel Galán propuso que se legalice la marihuana, que se permita la marihuana con fines terapéuticos, con fines médicos. El presidente Juan Manuel Santos, que hace algunos meses dijo también que la lucha contra el narcotráfico es como estar en una bicicleta estática, es más, lo mencionó en una cumbre de las Américas cuando el presidente Barack Obama fue a Cartagena de Indias, en Colombia. Ayer en un foro organizado por la revista Semana, dijo que ve con buenos ojos, esa fue la expresión, la propuesta del senador Juan Manuel Galán, del hijo de Luis Carlos Galán. Algunos miembros de la oposición uribista en Colombia han señalado que es un poco absurdo que el hijo de un líder asesinado por los carteles del narcotráfico, como fue Luis Carlos Galán, esté haciendo una propuesta de legalizar la marihuana con fines terapéuticos. ¿Tienen razón esos señores de la oposición o el argumento de ellos es tonto? Bueno, es absurdo, pero es más absurda la guerra contra las drogas, que realmente no ha arrojado ningún resultado a largo plazo. El pronunciamiento de Juan Manuel Santos hace eco a una tendencia mundial que han seguido ya 23 estados de Estados Unidos, países como Canadá, como la República Checa, que se han subido en una ola de buscar alternativas a simplemente combatir las drogas con uso, digamos, militarmente. La pregunta es si esto es una evolución real de Juan Manuel Santos o un oportunismo político, hacer este pronunciamiento y estar en los principales diarios, y si existirá una iniciativa seria que incluya e incorpore todos los elementos de una gran campaña educativa y que no se reduzca solamente a un proyecto aislado, sino que se convierta en una política como ha sucedido en Uruguay. Pero si Santos lleva diciendo lo mismo todo el tiempo desde que llegó al poder, ¿no será que eso no es oportunismo justamente? Bueno, es verdad, él ha sido uno de los pocos presidentes latinoamericanos en ejercicio que se ha pronunciado a favor de un debate sobre la legalización de las drogas. Recordemos que expresidentes lo han hecho, Cardoso, el presidente Gaviria de Colombia, y ha sido uno de las pocas voces en América Latina que se ha pronunciado a favor. Lo que pasa es que es muy difícil pensar que Colombia tome unas medidas así sin contar por lo menos con los Estados Unidos a nivel nacional. Porque Uruguay sí lo pudo hacer. Porque Uruguay tiene 2 millones de habitantes y no ha sido una de las grandes víctimas ni los grandes protagonistas de la guerra contra las drogas. Pepe López Zamora. Sí, definitivamente. Yo creo que ha habido un gran número de voces crecientes de presidentes y de líderes que se han sumado al debate. No necesariamente decir sumarse al debate y vamos a discutir los efectos de la legalización como política pública quiere decir que lo estás apoyando. Como bien dijiste, Uruguay ya tomó un paso. Sin embargo, como dice Muni, pues Uruguay no es el gran productor de drogas como lo es Colombia, que procede la mayor parte de la cocaína que se produce en los Estados Unidos. Hay esa tendencia aquí mismo en los Estados Unidos, aquí en esta misma ciudad. Hace un par de meses se despenalizó la posesión de drogas. Hace una sola semana el propio Consejo de la Ciudad decidió que se someta a referéndum para el 4 de noviembre la eventual legalización de las drogas para fines medicinales y también para recreativos, como ya existe en Colorado y en Washington. Yo creo que el debate en sí mismo es bueno. Evidentemente vas a ver a grandes potencias como México y Estados Unidos que oficialmente pues no están a favor de una legalización del consumo, y evidentemente yo veo muy complicado que en esta ecuación del debate mundial sobre la legalización, sobre los efectos de las drogas y sobre la propia eficacia de la política antidrogas, se puede hablar de una solución de largo plazo, duradera y eficaz si no metes al principal consumidor de las drogas, que es los Estados Unidos. Y en ese sentido a mí sí me parece preocupante, ¿no? Como residente de esta ciudad, como padre de familia, que vemos que esta ofensiva que en otras épocas había para evitar y bajar el consumo de las drogas es virtualmente inexistente. O sea, aquellas campañas que mis hijos pequeños tenían en las escuelas, ¿no? Del perro McGruff y no te acercas a las drogas, virtualmente han desaparecido. En el presupuesto se está destinando cada vez más dinero en este país a visualizar el tema de las drogas como un aspecto de política pública y de salud, y se ha destinado más dinero a los drogadictos. Pero si no estás llevándole ese mensaje a las generaciones nuevas, desde muy pequeños lo veo muy complicado. Así que en esa ecuación importante sería muy importante escuchar la voz de Estados Unidos. ¿Pero cree usted que Estados Unidos se opondría a una iniciativa como esas en Colombia cuando de lo que se trata es de que la marihuana pueda paliar el dolor, por ejemplo, de los pacientes que tienen cáncer y que están enfrentados a una quimioterapia y que tienen náuseas y cuestiones así? ¿Será que Estados Unidos se opondrá? No se sabe. A nivel federal están en contra. A nivel local
pueden estar en contra o no dependiendo del estado. El estado de Washington, donde nací, por ejemplo, ha legalizado ahora la marihuana, pero tiene una historia complicadísima, que en realidad fue Estados Unidos que criminalizó el consumo de marihuana y más que todo porque tenían miedo más bien porque eran los negros que tomaban, que fumaban la marihuana y más bien era una forma de reprimir a ellos. Entonces tiene también una historia muy turbia que empezó también los músicos de jazz y todo eso en los años 20 y recién entonces empieza. Entonces es una cuestión muy complicada y depende de los niveles, si se habla del nivel federal, del nivel local, y también hasta tiene una historia racial detrás de eso. Es una cosa que deberíamos tener todo un programa sobre eso, porque se podría hablar mucho sobre ese tema. La legalización de la droga en México existe parcialmente, no existe en absoluto. No, oficialmente las drogas son sustancias prohibidas en México. Como sabemos, México ha encabezado desde hace varios años una lucha frontal contra el narcotráfico. Hubo ajustes obviamente con el nuevo gobierno, pero oficialmente la legalización de las drogas no procede. El gobierno siempre ha dicho que el debate es bueno, sin embargo creo que la posición en este caso de los gobiernos de Estados Unidos y de México es que no a la legalización de las drogas.